Son exactamente las 19 horas. Damos inicio entonces a esta charla, a un nuevo ciclo de charla, el ciclo de charla 2021, que hemos tratado de hacerlo ya que en nuestro país la pandemia nos tiene nuevamente encerrados, por lo menos a gran parte de los que participamos aquí en Santiago, nos tiene encerrados en cuarentena. Y como una forma de aprovechar el tiempo, hemos querido armar un nuevo ciclo de charlas. Hubiésemos querido hacerlo con más tiempo, pero la verdad es que poder coordinar el tiempo de nuestros grandes invitados nos demoró un poco más de lo que hubiésemos deseado. Así que muy buenas noches a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y un saludo muy grande y pedirles que se cuiden y que estén en sus casas. Saludar a nuestro querido amigo Diego Alessandro. Y digo querido porque la verdad es que durante mucho tiempo Diego nos ha colaborado, hemos trabajado juntos y que yo creo que podemos decir que hemos hecho una alianza estratégica muy grande entre Uruguay y Chile, entre Diego y Chile. Diego forma parte, en este momento está formando parte de la Dirección de Desarrollo de la Federación Uruguaya de Fútbol. Pero además es técnico de la selección uruguaya durante mucho tiempo. Diego es instructor Conmebol, ha participado en ha sido profesor, ha tenido profesor en nuestros cursos de licencias. Queremos invitarlo a que participe en nuestros cursos de licencia pro, que luego y muy pronto ya lo iniciamos en el mes de julio, como todos ustedes ya deben saber. Así que ya estamos con la licencia pro en camino y Diego junto a otros grandes como Javier Lozano y otros grandes de Morruga y otros grandes técnicos nos van a colaborar en trabajar y en formar nuestra licencia pro, nuestra licencia de alto rendimiento, que creemos que la educación es muy importante para avanzar pronto en nuestra calidad del futsal. Diego, 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Como decía, estas son charlas que están dirigidas especialmente a nuestros técnicos, especialmente a que nos ayudes a ser mejores, especialmente a que nos ayude a crecer. Así que, Diego, muchas gracias por acompañarnos y bueno, además de agradecerte, darte la bienvenida a este ciclo de charlas. Te dejo con nuestro coordinador, que es Camilo. ¿Aló? Hola, Diego. Sí, bueno, antes de que comience, el profesor Vicente también te va a dar unas palabras. Termina las palabras y empieza con la presentación, Diego, en esta primera sesión del ciclo de charlas digitales de futsal. Bueno, bienvenido Diego, bienvenido a todos. Tenemos más de 155 espectadores más los panelistas en este momento, así que muy contentos todos. Diego, muy breve lo mío. Nosotros queremos un poco conocer tu opinión acerca de los detalles de la alta competición, cuáles son los detalles que tomaste vos con tu equipo en Italia, una pequeña charla de 10-15 minutos. Queremos una fuerte interacción con los participantes y luego hablar de tu experiencia con la selección uruguaya, cuáles son los detalles que vos cuidás, alta competición obviamente la selección, una selección sudamericana, las selecciones sudamericanas son todas muy buenas,
entonces queremos conocer un poco tu opinión. Te dejo ahí, 166 ahora, siguen subiendo. Sí, Diego, antes que comience, bueno, ahora vas a dar tu comienzo con el tema. Terminado tu presentación, vamos a dar la oportunidad de que los técnicos y la gente que esté en este ciclo de charlas digitales pueda preguntar. Solamente tienen que levantar la mano y yo le habilito el micrófono. Así que terminada la presentación de Diego, vamos a habilitar el micrófono para la gente que quiera preguntarle a Diego. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. El agradecido soy yo, gracias a la Federación de Chile, a la NFP, a Luis Alberto, que siempre me tienen en cuenta para compartir con ustedes, y bueno, ni que hablar a Vicente, que es un colega y un amigo. Así que bueno, el agradecido soy yo. Para mí es un placer estar acá compartiendo un rato. Nada, cuando Vicente me comentó de charlar un poco de esto, me hice un punteo de algunas cosas que creo que son muy, pero muy importantes. Pero creo que lo más interesante, lo más importante es que después haya muchas preguntas, que se saquen un montón de dudas, porque eso también me va a dar a mí la dirección de lo que están buscando también con estas charlas. En la participación de ustedes facilita mucho. No quiero olvidarme que vi unos cuantos, me biché un poquito por los participantes y hay un montón de amigos, no puedo nombrarlos a todos, pero bueno, gracias por estar, gracias por compartir. Algunos que me conocen en cómo trabajo también podrán preguntar y facilitarme esto. A ver, lo que yo creo es que los entrenadores, nosotros los entrenadores estamos desde nuestro punto de vista en el centro de una madeja, de una telaraña, donde estamos siendo tirados por muchos lados y tenemos que tener muchos factores en cuenta que hacen más fácil o más difícil nuestro trabajo. La primera relación que tenemos es obviamente con nuestros dirigentes. Para mí, cuando llega un equipo de alto nivel, uno de los puntos más importantes es que nos tracemos objetivos y que estemos de acuerdo en los objetivos. Que nosotros aceptemos los objetivos y que creamos que podemos llevarlos a cabo. Porque cuando uno llega a un equipo de alto nivel, no siempre el objetivo es salir campeón. Eso es bastante sencillo bajo cierto punto de vista, donde tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos y así poder coronarnos. Pero a veces también tenemos que lograr crear nuevos jugadores, hacer subir gente de las juveniles, ¿sí? Como decimos nosotros, foguear jugadores, o a veces, muchas veces, también tener que salvarnos del descenso. Entonces, es importante para eso que estemos consustanciados un poco con ese objetivo y para poder llevarlo a cabo. Digo, si yo llego a un equipo y me piden salir campeón y miro la cantidad, la calidad de los jugadores que tengo que creer que puedo hacerlo. Y en base a eso trazaré una ruta de hacer un análisis de mi equipo y a partir de eso diseñar un poco el modo que voy a tener de jugar. Ahí entramos ya a una parte, creo yo, importantísima, y es trabajar con nuestros jugadores. Nuestros jugadores son personas con sentimientos, con momentos buenos, momentos malos, que nosotros como entrenadores tenemos que poder reconocerlos y poder trabajar, ayudarlos. Ellos necesitan de nosotros y nosotros necesitamos de ellos, ¿sí? Por lo tanto, ahí ellos también tienen un montón de presiones cuando estamos hablando de alto nivel, y esto es una cosa que aprendí con el tiempo. Cuando estás en alto nivel, muchas veces lo que tenés que manejar son jugadores profesionales. Jugadores profesionales
es distinto a jugadores amateurs. Los profesionales, vos los pongas o los dejes afuera, tienen que ver con su trabajo, con cómo se ganan la vida. No es como un jugador amateur donde es un hobby y todos quieren jugar, pero no les va la vida en eso. Si yo en un equipo profesional dejo a un jugador afuera, no lo tengo en cuenta, lo siento en la tribuna, etc., son jugadores que les estoy marcando a la dirigencia que no los voy a tener en cuenta. Y si son un gasto para la dirigencia, es un problema. Y los jugadores eso lo perciben. Entonces eso también les genera presiones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí, bueno, nombré jugadores, dirigentes. Otra cosa importantísima es nuestro equipo de trabajo. Para mí diseñar el equipo de trabajo que tenga personas que me cuestionen, personas que me hagan crecer, personas que aporten desde el ayudante técnico, el preparador físico, el médico, el fisioterapeuta, que logremos hacer un equipo donde todos nos ayudemos, donde todos nos hagamos crecer, donde todos llevemos adelante ese equipo. Esa es otra pata que creo que es importantísima. Todas, obviamente, le dije dirigentes, dije jugadores, ahora estoy hablando del equipo técnico. Si algo falla de eso, vamos a tener problemas. Pero esta parte de la que estoy nombrando ahora es parte de nuestra familia dentro de lo que vamos a llevar a cabo. Entonces creo que es muy importante rodearnos bien, como decía, con gente que nos haga crecer y que nos complemente, que nosotros sepamos qué es lo que nos falta, qué es lo que nos tienen que aportar, porque bueno, no podemos cumplir todos los roles nosotros, tenemos que poder darle el espacio a cada uno de los que trabajan con nosotros. Según el equipo que voy, tener en cuenta también otra parte de la que estamos tironeando y que genera presiones y que genera dificultades o ayudas, depende de cómo lo enfoquemos, es la parcialidad. Tenemos equipos donde son muy fuertes y llevan mucha gente y pueden generar también presiones si los resultados no están, y nosotros somos los que tenemos que también poder manejarlos, y muchas veces de la mano de eso creo que también está el manejo que podamos hacer y cómo podamos jugar con la prensa, ¿no? Estamos hablando de alto nivel, empiezan a salir en la prensa cómo va el equipo, cómo funcionan, por qué juega, quién no juega, por qué no pone a este, por qué hizo los cambios, etc. Y eso creo que también tenemos que saber que jugamos con esas presiones. Después, entrando a la parte estrictamente del juego, diría, bueno, muy importante poder tener dentro de nuestro equipo quien nos colabore y que trabajemos en la parte de scouting de nuestro equipo para ver cómo está funcionando, ¿sí? Que evalúe cómo está funcionando, por dónde pasa la pelota, cuáles son los circuitos de juego más importantes que tenemos, errores, por dónde es que nos llegan, por dónde es que logramos atacar más, etc. Y en lo posible también para poder diseñar una táctica, una estrategia de juego, ¿sí? También hacer un estudio de los rivales y poder sopesar por dónde es que vamos a ir. Esas creo que son, si no me olvidé. Bueno, el otro detalle a veces importante, que también se vive con dificultades a veces, depende de dónde sea, no es lo mismo en Uruguay, pero sí en Italia, por ejemplo, la planificación de los viajes, la planificación de los tiempos. Eso es importante para poder llegar también de la mejor manera. Creo que son todos aspectos que tenemos que ir tocando, que tenemos que tener en cuenta para construir el juego. No sé, Vicente, si hay alguna pregunta o algo que quieras hacer más foco. No, yo más que nada en tu experiencia en Italia, más que nada yo casi fue un poco contemporánea, ¿no?
¿cómo te manejabas con el scouting en Italia? Era otra época, por lo menos cuando yo estuve era otra época, ahora es mucho más fácil, pero bueno, ¿cómo te manejabas con eso? Es como vos decís, cuando en ese momento era un poco otra época y el scouting era mucho más manual, ¿sí? Sí había videos, pero había muy poco de programas para poder hacerlo. Lo que tratábamos de hacer era de llevar unas planillas donde veíamos pases concretados, pases buscados, pases cerrados, remates al arco, faltas cometidas, faltas recibidas, ese tipo de cosas. Bueno, tiros libres, cuántos teníamos, ese tipo de cosas. Pero era bastante manual respecto a si tengo que hacer la comparación de cómo terminamos haciéndolo, por ejemplo, en la selección para el sudamericano. Perdón, para la eliminatoria. Camilo, abrimos un poquito los micrófonos a los participantes. Yo estoy contando acá parte de los panelistas 219, así que hay mucha gente. Los saludo a Luciano Antonelli, que está con nosotros participando, Morruga, Milagro. Saludo a Connie y a Kate Tosser, entrenador de Estados Unidos, que están acá con nosotros, nos están acompañando. Aprovecho yo también a saludarlos, gracias que vos nombrás, porque si me pongo a mirar quiénes están o lo que sea, me distraigo. Sí. Me cuesta muchísimo. Bueno, una alegría que esté Milagro, bueno, que esté Morruga, ni hablar, que es un crack. Y bueno, y Luciano, Luciano puede preguntar bastante, puede decir bastante, porque yo lo dirigí. Así que puede tirar un poquito de la piola. Bueno, a todo el asistente. Sí, ahí Camilo, ahí me está diciendo también el profesor Subeldía de Paraguay, welcome Kate, if you don't understand, no problem, talk to Constin, Connie can translate you. Vicente y Diego, bueno, ya está habilitado para que los participantes solamente tienen que levantar la mano y yo le habilito el micrófono para que puedan hacer una pregunta a Diego de Alessandro. Así que aquí ya me llegó la primera pregunta. Vicente Arregada, ya puede habilitar tu micrófono. Lo ideal es que te presente y haga la pregunta, por favor. Vicente. ¿Ahora sí se me escucha? Sí, ahora sí. Por favor, preséntate y la pregunta. Bueno, soy Vicente Arregada, de Chile, de la región de Rancagua. La pregunta es, ¿qué haría si usted estaría en un equipo que tiene que dirigir y no tiene los jugadores de calidad? ¿Qué haría? Bueno, gracias Vicente por la pregunta. Te decía hoy, depende un poco de qué le llamamos no tener jugadores de calidad. Y además de eso, si están en consonancia con los objetivos. De todos modos, creo que lo que tengo que ver es la calidad, qué punto de calidad tienen los que tengo y en base a eso definir. Si me cuesta mucho construir juego, bueno, plantearé un juego donde trate de tener menos el balón, porque como la mayoría sabrán, tenemos 6 momentos y si uno de ellos es la construcción del juego. Pero la construcción del juego en el momento que pierdo el balón automáticamente pasa a ser cómo lo voy a recuperar o cómo voy a evitar que me hagan gol. Si mi equipo no es bueno construyendo, ¿sí? Obviamente trabajaré para que sea mejor, pero más allá de eso, podría ser una solución plantear un juego donde yo trate de tener menos el balón, ¿sí? Y sí trabaje para recuperarlo y tratar de hacer transiciones donde pueda tomar al otro equipo un poco menos preparado. Perfecto. Vamos ahora con Matías Casafu. Matías, ya puedes habilitar tu micrófono, por favor, tu nombre y la ciudad y país donde estás. Bueno, hola Diego, ¿qué tal? Soy Matías, de Argentina, Buenos Aires.
Quería preguntarle, con lo que se estaba refiriendo recién, que es sobre la construcción del juego, más que nada al principio de tener un equipo, ¿cuánto tiempo le puede llevar? Igual sabemos que cada entrenamiento es importante a medida que van pasando las semanas, los días, pero ¿qué tan importante es al principio? ¿O cuánto tiempo usted le lleva a eso? Bueno, la construcción del equipo, creo que gracias a Matías y bueno, por preguntar sobre todo. La construcción del equipo va a depender mucho de cómo se vaya armando la situación. De todos modos, vos tenés un tiempo para llegar al primer partido y a partir de ahí ya tenés que tener resultados porque cada cosa de esas va a incidir. Si pierde un partido, va a incidir en la moral del equipo, en cuánto se crean capaces. Entonces, a mí personalmente, plasmar una idea cuando llego a un equipo no me lleva menos de 4 meses, obviamente, dependiendo de lo que tengo, pero digo, y de la experiencia de los jugadores. Pero digo, si no conocen bien lo que yo quiero hacer, no nos conocemos, ellos no me conocen a mí, yo no los conozco a ellos, no menos de 4 meses te diría que me lleva y va a depender de los resultados, también la confianza que tomen en lo que estamos haciendo. Después hay muchas facetas, ¿no? Digo, yo obvié una cosa o me pasé por alto. También cuando yo llevo un equipo, puedo pedir jugadores. Y muchas veces tratamos, creo, los entrenadores de cuando vamos a un equipo o a otro, llevar perdónenme, llevarnos a algún jugador que podamos, que ya conozca nuestra idea y nos facilite poder armar alrededor de él. Te diría que no creo estar nunca satisfecho antes de los 4 meses, pero después es todo muy, muy variable. Perfecto, Diego. Seguimos con Leandro Morales. Leandro, ya puedes habilitar tu micrófono. Por favor, preséntate y la pregunta. Buenas noches, Diego, Leandro Morales, parte del equipo de Pasión por el Futsal, prensa medio enfocado en el futsal aquí en Chile. Mi pregunta va dirigida en que en un momento de la ponencia usted señala que el de las herramientas del scouting. Mi pregunta es, ¿cómo usted ha visto la evolución de estas? O sea, me imagino que ahora con el mismo tema de la evolución de la tecnología han ido evolucionando. ¿Y qué tan determinantes son para incluir o excluir a un jugador de una nómina o de una convocatoria con la selección, de una fecha con el club, etcétera? Hola, Leandro. Mira, para excluir yo sinceramente no lo he utilizado. Ha cambiado mucho desde eso que yo le hablaba, le decía a Vicente, de tomar a mano los apuntes. Hoy por hoy, no sé, hay herramientas inclusive no costosas que vos podés dividir el juego en las fases, en lo que vos quieras ver, en pelotas quietas, en córner y verlos todos juntos. En base a eso, diagramar con dibujos qué es lo que quiero ver y lo que sea. Yo lo utilizo más que nada para ver patrones de juego del rival. Si tengo tiempo de ser exhaustivo, porque después, por ejemplo, en eliminatorias jugamos prácticamente todos los días y puedes ir preparando algo, pero varía todo muy rápido. En equipos uno tiene un poco más de tiempo, porque tenés como una semana para preparar generalmente los rivales, lo ves más tiempo, una fecha tras otra. Para excluir o poner jugadores, no, de repente sí me da un patrón de juego donde, no sé, tengo un equipo que veo que juega mucho, como decía hoy, al contragolpe y lo que trato de hacer es tener un equipo que pueda contrarrestar eso. Puede ser que determine un poco más o me haga pensar más a tal o cual que va a jugar más minutos, pero después me lo va a determinar el partido. No me ha pasado de utilizarlo para excluir a alguien de la nómina. Si de repente para, bueno, tener un ojo más de recaudo, decir, bueno, este partido me parece que por las características, porque estamos viendo esto y esto, es más para Vicente, es más para Luis Alberto, pero después me lo va a demostrar también el partido.
Perfecto, Diego. El siguiente es Marco Borges. Antes de darle la palabra, recordar que si desean hacer alguna pregunta, solo deben levantar la mano y se le habilitará el audio. Seguimos con Marco Borges. Marco, ¿ya tienes tu audio habilitado? Por favor, la ciudad y después la pregunta. Marco. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Hola, hola, mi nombre es Marco. Bueno, soy de Chile, ya de la sexta región, San Vicente de Aguatagua. Ya, consulta a Diego. Diego, en cuanto a tu evolución, ya tú nos hablas mucho de la alta competencia. Quisiéramos vivir un poquito la realidad en cuanto a tus inicios, ¿ya? ¿Cómo fueron los inicios? Lo veo más por la competencia que hay acá en Chile, una competencia que no es muy conocida, no se transmite mucho en la televisión acá, ¿ya? Y sobre todo en los colegios, recién se está incorporando el futsal en las etapas escolares, a nivel comunal, regional, provincial, ¿ya? Y queremos saber un poquito de tu inicio, ¿ya? ¿Cómo llegaste a poder promocionarte un poquito como entrenador de futsal? Y cómo fueron esos inicios, cómo eran los entrenamientos, cómo era la selección de los jugadores, el estado del campo de juego, si las canchas tenían la reglamentación que correspondía, porque acá en Chile no hay muchas canchas con la reglamentación del futsal. Bien, Esa era mi pregunta, buenísimo, Diego. Marco. Me encanta la pregunta. Mira, yo estoy vinculado a un club de Uruguay que respira lo que en aquel momento era fútbol de salón. Toda la vida veía jugar a mi padre inclusive, en el Club Banco República. Vicente sé que lo conoce. Y así que respiré fútbol de salón, futsal, desde mis comienzos, y siempre tengo muchísimas, o sea, de niño tenía ya muchísimas más horas jugadas de futsal que de fútbol de cancha. Eso me llevó a recorrer todo desde las inferiores hasta jugar en primera división de ese equipo, del Club Banco República. Y bueno, luego pasar a Peñarol, luego volver a Banco República y de ahí irme a Italia a jugar. Fue como un camino muy natural, porque mientras que jugué, también me recibí de profesor de educación física y amaba este deporte y lo jugaba y lo empecé a enseñar, y ahí me fui a Italia, y una de las cosas que me ayudó muchísimo en Italia, inclusive para aprender el idioma, fue enseñarle a niños. Los niños nos enseñan un montón de cosas. No me quiero olvidar que me preguntabas de las canchas. Las canchas, yo empecé jugando en canchas de lo que eran las medidas de las canchas de básquet, de 28 por 14, y aparte, ya que lo mencionás, me parece que para niños, inclusive, o sea, para antes de que se desarrollen, antes de los 15 años, son canchas súper adecuadas para que se jueguen. No, personalmente no creo que sea necesario jugar en un 40 por 20 antes que los físicos no se tornen de adultos. Las canchas, había mucha cancha de parqué, mucha cancha de básquet, y después sí, ya al llegar a Italia, la infraestructura que tienen en Europa en eso es increíble. Y bueno, inclusive acá en Uruguay hay canchas aún que se juegan que son más chicas. A veces discutimos y hablamos con Vicente de la importancia a veces, sobre todo del ancho de la cancha. Pero bueno, ya te digo, se dio todo como muy natural, porque mientras iba jugando, empezaba a dirigir en juveniles, me recibía de profesor de educación física, la docencia, y llevaba las dos cosas paralelas. De hecho, yo llegué a Italia a jugar y empecé a trabajar con niños como una forma de aprender, de aprovechar el tiempo, y luego terminé dirigiendo. Y nada, me desarrollé, la verdad, una de las cosas que creo que es importante para nosotros los entrenadores es la experiencia, es probar las cosas, es experimentarlas. Eso es lo que nos da, y obviamente ser autocríticos, aceptar críticas, intercambiar para crecer.
Yo trabajé con niños, trabajé con mujeres, trabajé con equipos de la C, de la B, de A2, de selección, un poco de todo, y creo que la experiencia te enriquece. Es lo más interesante que encuentro. Diego, Diego, ahora viene Vicente con la pregunta. Diego, te hago una pregunta porque me la manda Kate y es bastante Bueno. interesante. Él me dice que en este momento hay una gran discusión en Estados Unidos sobre a qué edad hay que empezar a enseñar futsal a los jugadores, Alon. ¿A qué edad deben empezar a jugar futsal? Esa es la pregunta de Kate. Bueno, voy a dar una... Perdón la interrupción. Explique quién es Kate. Y ella hace dos preguntas, los jugadores y los coaches, y para técnicos. Bueno, Kate Tosser... Perdón la interrupción. Sí, Kate Tosser es el entrenador de Estados Unidos, que antes lo habíamos presentado, nos está acompañando. Está junto con Connie Constin, un gran amigo también de Estados Unidos. Él es instructor FIFA. La pregunta de Kate es, ¿a qué edad empezar con los niños? Y yo le agrego un poquito ahí porque estábamos debatiendo con Kate. ¿Y a qué edad empezar con la educación de los técnicos? ¿O de qué manera empezar con la educación de los técnicos? Más que la edad. Exacto. Bueno, son dos preguntas bien distintas y no sé, una más compleja que la otra. Tendría que andar en una explicación un poco larga, pero yo opino que los chicos pueden empezar a jugar futsal a los 7, 8 años. Antes de eso van a trabajar mucho de coordinación motriz, o sea, sin duda que van a aprender conducción, aspectos técnicos, etc. Pero antes de los 7 años es muy difícil que dejen el egocentrismo como para jugar en equipo, ni siquiera diría en equipo, diría con algún compañero. Después hay que ir haciendo todo un desarrollo de poder empezar a jugar de A2, de A3, de A4, hasta llegar a 5. Creo que empezar futsal, lo que es a jugar, el futsal vamos jugando a parejas para hacer dualidades, vamos jugando de A3 para hacer triangulaciones y vamos jugando en equipo cuando jugamos entre los 4. Es muy difícil que interactúen naturalmente antes de los 9, 10 años los 5 jugadores como un equipo. No sé, Vicente, si entendés que por ahí he contestado la pregunta esa. Le estoy contestando, le estoy escribiendo en este momento tu respuesta. Bueno, yo coincido. O sea, un jugador de futsal necesita para llegar a la elite 15 años de formación y tiene que pasar por todas las etapas madurativas y que la primera etapa, el trabajo en la coordinación, en la etapa del egocentrismo de los niños, no va a ser fácil que compartan, pero Claro, cuanto antes empiecen la parte, digamos, la estructura física en general, que ahí son muy importantes los profes, yo considero que es muy importante. No, ahí hay un tema de ventajas del futsal en cuanto a las medidas de la cancha. Los chicos ya cuando juegan 7 años, si vos los pones en una cancha 28x14, ya ven hasta dónde pueden llegar, pueden participar de todo el juego. Ya hay futsal, sí, cuando estamos jugando 2 contra 2, pero ya te digo, creo que para hacer algo en equipo, entendido con los 5 jugadores, sí, a partir de los 9, 10, después siempre va a depender de la experiencia que tengan. Esta es una discusión que hemos tenido bastante, Vicente, cuando a veces se habla de formación, si estamos hablando de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Bolivia, y ahí voy un poco a lo que vos decías de la formación. Muchas veces se entiende que, y en esto discrepo, de que hay que empezar con los entrenadores, se les da la licencia más baja para que empiecen con niños. Bueno, yo como docente de educación física, a veces, o sea, para mí son licencias distintas. Es distinto enseñar a un adulto, capaz que a los 16 años les tengo que enseñar la base, capaz que pude tener todo el proceso desde chiquitos, pero los niños tienen unas características particulares que hay que respetar y tienen que tener una enseñanza para eso. O sea, no
porque son más niños y entienden menos cosas en cuanto a cantidad, un entrenador tiene que estar menos preparado. Para mí tiene que haber una dirección, y bueno, también para ser entrenador, a ver, conozco chicos que han empezado con 15, 16 años, con muchos tropiezos, les estamos dando un material muy, muy, muy preciado como para que lo tengan. Tiene que tener discernimiento, saber cuáles son los peligros, para poder trabajar con chicos, peligros físicos y peligros de cómo les voy a hacer sentir. La carrera del entrenador, yo creo que nunca termina. La carrera nuestra como entrenadores siempre tenemos que tratar de mejorar. Yo creo que no soy el mismo, estoy seguro que no soy el mismo entrenador que empecé, creo no ser el mismo entrenador que dirigió a Luciano, que decía que lo había dirigido, creo ser otro, y espero que si Luis y Vicente me invitan dentro de un par de años a dar otra charla, pueda decir no soy el mismo que cuando di la charla anterior, porque quiere decir que estoy en construcción, que he aprendido cosas, que he visto cosas que no estaban bien y que las quise mejorar, o que bueno, que no las sabía. Ahora hay muchas cosas de neurociencias que antes no sabíamos, vamos integrando cosas de psicología, no sé, de fisiología, de todo un poco. Don Luis, ¿usted quiere hacer una pregunta? Sí. Diego, he escuchado dos cosas súper interesantes, una que aprendo y otra que comparto contigo totalmente. La primera es que yo creo que con los niños tienen que trabajar en una especialidad. Trabajar con los niños es una especialidad y necesita tener una vocación muy especial. Necesita tener no solamente el conocimiento de la enseñanza, sino la vocación de trabajar con niños, la paciencia de trabajar con niños, la paciencia del educador. Yo creo que esa es una vocación y lo comparto, y necesito una especialidad. Y creo que además la motivación que debe tener ese técnico, ese entrenador, ese profesor, es el poder entregar, cómo entrega a los clubes, a las fases superiores, entrega más y mejores jugadores. Así que eso lo comparto plenamente contigo. Yo eso lo creo totalmente. Y lo que he aprendido es cómo lo que he aprendido de ti, que también lo comparto y lo creo, es cómo los técnicos ya, sobre todo los de alto rendimiento, que es donde estamos focalizando esta charla, tienen que cada vez aprender más, porque en definitiva todos los estilos, han ganado, pero cómo uno va renovándose, cómo uno va mejorando, cómo uno va aprendiendo y generando nuevas cosas. Esa parte del aprendizaje, del conocimiento, sobre todo para los técnicos de alto rendimiento, yo creo que te encuentro tanta razón en lo que dices. Cómo se van perfeccionando, cómo se van actualizando los técnicos del alto rendimiento. Sí, creo que si te quedas estancado vas quedando para atrás, porque hay otros que siguen creciendo y siempre se van descubriendo cosas nuevas y siempre vamos creciendo, porque nosotros damos a partir de lo que somos y nunca somos los mismos, porque generamos nuevas experiencias y esas experiencias nos hacen aprender cosas. Perfecto, Diego. Vamos a seguir con la siguiente pregunta al público. Malcolm Morrison. Malcolm Morrison, ¿está tu micrófono habilitado? Por favor, preséntate y la pregunta. Hola, buenas. Malcolm Morrison de Santiago de Chile. Primero que todo, la primera pregunta, mencionó mucho que cuando llega un equipo usted puede pedir jugadores, ¿no es cierto? Tiene esa posibilidad. Pero, por ejemplo, hay equipos como los que son los universitarios en donde no existe esa posibilidad,
Y entonces en ese sentido, en un trabajo, en un equipo así, donde no hay posibilidad de acercar nuevos jugadores, sino lo que se tiene es lo que se trabaja. ¿En qué enfocaría su trabajo como entrenador en ese tipo de equipo? ¿Qué cree que debe tener ese equipo sí o sí? Y la segunda pregunta es que si tuviera que escoger entre un jugador habilidoso, pero que no fuera necesariamente líder, versus un jugador que sí es líder, pero que no tiene tanta habilidad, ¿cuál de los dos preferiría? Gracias. Bueno, Malcolm, no, nada, primero cuando hice toda la explicación no dije nada de tener, al contrario, después me di cuenta que me había olvidado decir que a veces cuando llevamos equipos de alto nivel podemos elegir y podemos contratar jugadores, pero me ha pasado muchas veces de llegar y no contratar o de tener que utilizar o ir a buscar a la cantera. Ahí lo que trato de hacer es ver el margen de crecimiento que tienen, no es lo mismo tomar un equipo con o sea, como decía hoy, todos podemos y todos aprendemos. Obviamente, cuanto más jóvenes son, más facilidad tienen para aprender. Entonces, si tomo un equipo que tiene jugadores muy jóvenes, serán más maleables o menos, pero lo que tomaré será hacer una evaluación de qué es lo que tengo y en base a lo que tengo, qué capacidad creo que pueden mejorar y bueno, o sea, siempre potenciar las virtudes y mejorar las debilidades. En cuanto a lo otro que me preguntabas de habilidoso o líder, es una pregunta muy difícil de responder porque tiene que ver con un equipo también y tiene que ver con qué es lo que necesita. Necesitamos habilidosos, necesitamos líderes. No me puedo llenar de habilidosos, no me puedo llenar de líderes, porque como decimos acá, si no hay muchos caciques y poco indio. Necesitamos caciques, necesitamos indios y necesitamos de todo, porque los roles tenemos, nosotros cuando llevamos un equipo, después a medida que lo vamos conociendo, vamos viendo en qué rol encaja cada uno. En todo, en el hablar, en el rol de ponerse el equipo al hombro, en el rol de defender. Entonces, necesitamos de los habilidosos, necesitamos de los líderes también, y la respuesta que te daría sería, bueno, dependiendo de lo que necesite el equipo, elegiría uno u otro. Perfecto, Diego. Seguimos con la siguiente pregunta de Alfonso Fismauriz. Alfonso, ¿está habilitado tu micrófono? Gracias, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, por favor, preséntate y la pregunta. Ok, buenas noches. Soy Alfonso Filmauriz, de Iquique, Chile. Una consulta para el profe Diego. ¿Qué nos aconseja usted con toda esa tremenda experiencia que tiene y en Sudamérica aún, bueno, en Chile específicamente no tenemos jóvenes para jugar a nivel sudamericano? ¿Qué categorías, por ejemplo, usted, sub 15, sub 14 de repente, sub 17 para organizar? ¿A qué edad se podría organizar a nivel sudamericano campeonatos para que se vayan fogueando estos jóvenes que son pocos aquí en Chile, pero en Argentina, Uruguay, me parece Brasil y no sé qué otros países más tienen en abundancia? Esa es. Bueno, yo creo que bueno, Alfonso, que Chile tiene sus cosas más que positivas y que están en una fase de construcción muy interesante. No conozco más allá de las cosas que he hablado con Vicente y de cómo los he enfrentado la realidad de Chile. Ahora, por lo que me parece, en algunas circunstancias, casi todos los países sudamericanos, casi todos, no, todos los países sudamericanos tienen primera división y ya la Conmebol ha hecho también que tengamos que de algún modo ir poniendo sub-20 también en femenino y sub-17 también en mayores, que es una ventaja inclusive que tenemos como sudamericanos con respecto a UEFA, que no tiene esas categorías compitiendo. Hay dos caminos y creo que personalmente me encantaría desarrollarlo acá en Uruguay en las dos fases, o sea, ir deshaciendo la escalera e ir agregando hacia abajo los peldaños que faltan y también empezar a construir desde arriba. Es muy difícil, a veces nos ha pasado de llegar a competir en sub-17 con chicos que tienen muy poca experiencia. Y
y si yo armo un equipo sub-17 y al año siguiente ya son todos sub-18, tengo que volver a armar al otro año. Entonces creo que la respuesta ahí sería ir desandando la escalera por un lado y construyendo la escalera desde el otro para que llegue un momento donde tengamos todos los peldaños armados. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. Sebastián Bordoy. Sebastián, tienes tu micrófono habilitado. Sebastián. ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Ahora sí. Sí, perfecto. Buenas tardes. Soy Sebastián Bordoy de Chile, de Santiago, periodista del medio Sexta Falta, dedicado al futsal nacional. Mi pregunta va enfocada al manejo de grupo en competencia, porque es algo bien característico del futsal, que las competencias son cortitas y se tienen a los jugadores durante la misma todos los días. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejan los nervios o la ansiedad del plantel en la competencia? Sobre todo pensando en jugadores jóvenes, quizás que están dando sus primeros minutos y las competencias quizás los vea enfrentados a un Brasil, a una Argentina, países o selecciones de mucho peso. Bueno, eso tiene también, Sebastián, toda una preparación previa de qué es lo que vamos a enfrentar, de tratar de ir demostrando y de aprovechar las experiencias que ya han tenido. Después, cada jugador es un mundo y cada uno va a necesitar un apoyo o no, o más o menos diferente. Siempre ahí hay que aprender a conocerlos y tratar de motivar más al que es un poco más apagado y bajarle un poquito la ansiedad, porque lo que tenemos que buscar es el punto óptimo, ¿sí? de activación. No es bueno ni un punto máximo, o sea, pasarse, como no es bueno tampoco estar abajo. Las competencias de futsal son muy complejas, porque aparte, recuerdo ahora que se hizo una experiencia con la sub-20 en un sudamericano acá en Uruguay, donde veníamos muy bien, Brasil no se veía tan bien y nos tocó jugar una semifinal con Brasil y sinceramente creíamos que si jugábamos al tope podíamos tener chance con ese Brasil y esa fue la preparación. Si te cuento después cómo terminó, es que nos fue horrible con Brasil, Brasil nos caminó por arriba y eso personalmente creo que también nos pesó en cómo enfrentamos el tercer y cuarto puesto porque nos mató anímicamente el esperar una cosa y encontrar otra, y la competencia de futsal, que es un día sí y el otro también, no te da tiempo a veces a hacer los duelos de qué es lo que pasa. Es una diferencia muy grande que hay con el fútbol o con tu trabajo, que vos podés hacer un equipo jugando una semana sí, jugando un sábado y jugando de vuelta el otro sábado y el domingo. O sea, ahí vos tenés tiempos óptimos, el cuerpo necesita, la mente necesita determinados tiempos para hacer los duelos, para repensar, para replantearse. Y en las competencias nuestras, estas de todos los días, a veces, sobre todo en juveniles, terminamos conociendo realmente, ahí también le pregunto a Vicente si cree como yo, pero me parece que a veces en la sub-20, la sub-17, terminamos conociendo realmente a los jugadores, cómo pueden expresar el juego directamente en la competencia, más de cómo veníamos preparándolos, porque nos presenta una realidad distinta. No sé si te pasa eso, Vicente. Acá hay 3 países en Sudamérica que tienen formación, Brasil y Argentina fundamentalmente, y creo que Paraguay, con algún bache entre los 15 y los 20 años, pero lo están solucionando. Todo lo demás tenemos muchas dificultades. Nosotros nos enteramos la realidad de los jugadores, como vos decís, Diego, en la misma competencia. Ahora en Chile nosotros, lamentablemente, la pandemia nos mató este año y el año pasado, o sea, nos perjudicó mucho, porque nosotros ya teníamos la competición sub-17 en ambas categorías. Evidentemente, como dijiste vos antes, nosotros construimos de arriba hacia abajo, pero a la par tenemos que construir lo verdadero, que es lo de abajo hacia arriba. Bueno, tenemos que empalmar. Mientras vamos descendiendo, tenemos que ir generando las bases para poder construir jugadores que empiecen a los 5, 6, 7 años a jugar o a hacer actividad física,
trabajar con el fútbol, probablemente en común o no, pero puede tranquilamente trabajar un chico en una cancha de básquet hasta los 12 años y después elegir si va al fútbol o al futsal. En el caso del futsal, tener 15 años de formación. Eso es lo que nos pasa. Nosotros, a ver, como Chile te digo, en un sudamericano, creo que fue en Perú, no fue muy mal con la sub-20. Hoy 5 jugadores o 6 jugadores no fue bastante bien en la eliminatoria, solo con 2 años. Lo ideal hubiera sido trabajar 10, 15 años con esos jugadores, pero bueno, se trabaja como se puede. De acuerdo. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta. César Pérez. César, ¿está habilitado tu micrófono? Por favor, preséntate y la pregunta. ¿Me escucha? Perfecto. Hola, bueno, mi nombre es César Pérez de Talca, soy director técnico de Trueno acá. He tenido la oportunidad de escucharlo, profesor, en Santiago una vez que vino. Mi pregunta va enfocada, profesor, a lo que a veces vivimos como director técnico, el fracaso de un equipo, entendiendo el fracaso, digamos, para llegar al éxito. Me gustaría que usted nos comentara alguna experiencia de fracaso que usted sienta que haya tenido durante su proceso. Y bueno, y luego de esto, si es que también nos puede hablar de cómo trabajó el aspecto psicológico con los jugadores. Bien, bueno, fracasos. A ver, para mí no hay que tenerle miedo a la palabra fracaso. En definitiva, lo importante es volver a pararse y volver a luchar. Eso es lo que fracasar para mí es no volver a pararte y no volver a intentarlo. O sea, nosotros como selección uruguaya fracasamos porque nuestro objetivo era ir al Mundial y no lo conseguimos. De todos modos, de eso se saca un aprendizaje y se sigue creciendo y hay que estar tranquilo con uno mismo si uno dio el máximo que podía dar. Entonces creo que de fracasos o lo que sea, como te decía, está lleno. Te conté hace un ratito lo del Sudamericano Sub-20. En nuestros países, donde tenemos potencias como la de Brasil, Argentina, Paraguay, etcétera, cuesta mucho. Y por eso también muchas veces también es fácil la crítica, porque no se critica a veces al que sale campeón. Imagínate, es fácil criticar al que sale último. Ahora, todos los que estamos de repente en el medio entre el campeón y el último, y bueno, podríamos haber estado más arriba, podríamos haber estado más abajo, y cada uno en ese sentido lo verá y según su medida, como decimos siempre, se verá el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Uruguay, como te decía, fracasó, pero se hicieron un montón de cosas bien, se creció, se mejoró en infraestructura, en planificación, y en los jugadores también crecieron. Lamentablemente, si tenemos que evaluar solamente por el resultado, esto de la eliminatoria para nosotros, para mí fue un fracaso. Yo no le tengo miedo a la palabra fracaso. O sea, fracasar en un objetivo no quiere decir ser un fracasado. Fracasado para mí es el que no se vuelve a parar. Perfecto. Seguimos Perdón, y me habías preguntado de la parte, perdón, que me había preguntado también, casi me olvido, de la parte psicológica. Sí. Y la parte psicológica, yo creo que la vamos trabajando como podemos, como somos, porque también tenemos una parte psicológica nuestra, y también nosotros vivimos las situaciones y tenemos que ver cómo hacemos. Siempre tratando de motivar, y en la medida de lo posible, a mí en particular me gustaría siempre poder tener un profesional que se encargue de eso, como tenemos un profesional que se encarga de la parte física, como tenemos un profesional que se encarga del entrenador de arqueros. Si pudiera, hasta ahora no siempre he podido, tendría un profesional también en la parte psicológica, porque creo que una sin otra no funciona. Somos un todo, y un todo es el cuerpo, un todo es la mente. O sea, es hasta difícil separarlo. El profe está trabajando en la parte física y está trabajando en la parte psicológica, y a veces los psicólogos muchas veces nos ayudan a nosotros mismos en cómo organizarnos para no olvidarnos de ninguna parte. Perfecto. Seguimos con la siguiente pregunta de Nicolás Dávila.
Nicolás, está habilitado tu micrófono, por favor, ¿de qué ciudad eres? Y la pregunta. Hola, buenas noches. Soy de Santiago de Chile, profesor de educación física y entrenador de porteros de Melipilla, futsal. Bueno, mi pregunta va dirigida hacia, bueno, por supuesto, Diego. Quería preguntarte cuál sería tu cuerpo técnico ideal, en base a qué profesionales, y cuáles serían sus exigencias a ellos. Eso sería principalmente. Bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero digo, preparador físico, médico, kinesiólogo, sin entrar en un orden. Preparador físico, médico, kinesiólogo, preparador de arqueros, psicólogo, equipier, si pudiera, alguien que se encargara de la recuperación de los jugadores. Eso sería lo súper, creo, ideal. Espero no haberme olvidado de nada. Y qué es lo que les exijo es trabajar en equipo. Como decía hoy en la pregunta anterior, trabajamos todos nos especializamos en una parte y nosotros como entrenadores a veces somos los gestores del todo. Pero yo creo que va a llegar un punto, inclusive en el fútbol sala, donde, como pasa en el básquet de muchos lugares, donde hay uno que se encarga más del ataque, uno que se encarga más de la defensa, y el entrenador principal gestiona un poco el todo. Eso creo lo que va a terminar pasando, no sé si en 5, en 10 o en 50 años, pero creo que se tiende a eso porque cada parte tiene su especialidad y cuanto más tiempo podamos dedicarle, pero después el tiempo es finito. Por lo tanto, después los jugadores no pueden entrenar 24 horas al día, necesitan descanso, necesitamos los estímulos justos. Entonces, el equipo técnico tiene que estar mancomunado en darle el tiempo a cada cosa en el momento justo. Buenísima, Diego. Siguiente pregunta. José Díaz. José, tienes tu micrófono habilitado. Por favor, la ciudad y la pregunta. Bien, buenas tardes, profesores. Mi nombre es José Díaz, de la ciudad de Linares. Soy profesor de educación física. Mi consulta tiene que ver un poco con el tema de la formación o la constante formación que habló el profe Diego, que para mí también existe la formación informal para todos aquellos que estamos en proceso, recién comenzando a ganar experiencia en este deporte, que tiene que ver con ver videos, leer libros, conversar o rescatar conversaciones con la mayor cantidad de gente con experiencia que uno pueda. Y sobre esto, quería consultar por las sinergias que pueda tener el futsal con otros deportes. ¿Cómo usted, profe Diego, ve esto, el sacar ideas de otras disciplinas deportivas? Ojalá no con el fútbol, que es como lo que más se relaciona, pero ¿cómo ve él esto y si ha tenido vivencias de este tipo, a lo mejor conversaciones con entrenadores de otros deportes y ideas que haya sacado? Muchas gracias. Bien, de nada. José, mirá, yo creo que hay que sacar un poco de todos los deportes, se puede aprender algo. En particular creo que el fútbol sala con del handball y del básquet tiene muchísimo. De todo lo que dijiste me parece importante. Sí, los libros, sí, los videos, abunda la información hoy por hoy teniendo internet. Lo más difícil es encontrar cuál es buena, y para eso sí los intercambios. Creo que una charla con gente especializada, con experiencia, que quiera compartir, es riquísima, pero después hay que experimentar. Sin experimentar, sí, si lo aprendí y no lo probé, no terminé de experimentarlo, no terminé de aprenderlo. Me parece importante el llevar a cabo y poder replantear y replanificar a partir de cómo me salió. Y vuelvo en cuanto a los deportes, creo que en particular el handball y el básquet nos pueden dar mucho, sin olvidarnos que esos deportes hay una diferencia importante, que se juegan con la mano. Mantener la pelota con la mano es mucho más sencillo que mantenerla con el pie. Pero creo que de ahí se puede sacar muchísimo. Buenísima, Diego. Siguiente pregunta. Javier Rosas. Javier, está tu micrófono habilitado, por favor. ¿De dónde eres? Y la pregunta.
Javier. Javier, ¿está tu micrófono habilitado? Bueno, vamos con otra pregunta. Harry Guzmán, ¿está tu micrófono habilitado para hacer la pregunta? Por favor, ¿de dónde eres? Y la pregunta a Diego. Harry. Harry, ¿está tu micrófono habilitado? ¿Ahí me escucha? Ahí sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto, disculpe. Harry Guzmán, de la ciudad de Cañete, octava región, Chile. Profesor, una consulta. Lo que pasa es que hace un par de años atrás, a mí me tocó representar a la región del Biobío en el Nacional de Futsal Escolar, en la ciudad de Santiago, categoría sub-14, como son los escolares acá en nuestro país, donde se vieron niños con muchas condiciones en este deporte. ¿Qué pasa en su país, en este caso en Uruguay, con aquellos niños que se detectan en campeonatos escolares, que tienen 14 años y que tienen un talento tremendo en el futsal? ¿Qué pasa con ellos para que no se pierda ese talento durante los años venideros? Porque ya prácticamente de los 17 o 18 años en adelante en Sudamérica se empieza como, entre comillas, a profesionalizar este deporte. ¿Qué pasa con esos niños que a los 14 años tienen mucho talento, ¿cierto? Y si se pierden en el tiempo, o ustedes están visualizando este talento y lo incorporan en alguna categoría más pequeña a nivel de clubes profesionales de futsal en Uruguay. Gracias. Harry, no, en Uruguay tenemos algunos baches en cuanto a eso. Igual ahí tendríamos un rato largo para hablar de que es un talento a los 14 años, porque después si no llega, capaz que no era tanto talento y nos equivocamos nosotros en la valoración que hicimos. De todos modos, ahí lo que generalmente se trata de hacer en equipos de más alto nivel, y no te estoy hablando de Uruguay, es tener un poco la escalera un poco armada. Lo importante es que sigan ganando experiencias. Las competencias, los entrenamientos, los intercambios, etcétera, generan experiencias, generan vínculos, generan ganas de estar en ese lugar y de continuar estando en ese lugar y darle tiempo a desarrollarse. Porque ya te digo, creo que a veces siempre estamos buscando talentos y a los 6 años vemos un talento y a los 8 años vemos un talento, y la mayoría de las veces nos equivocamos porque quedan por el camino. Perfecto, profe, muchas gracias. Por favor. Perfecto. Seguimos con ya la última pregunta. Matías Casafu, que ya habló, está muy interesado en el tema. Matías, está habilitado tu micrófono. Bueno, Diego, te hago la última pregunta. También es un poco para Vicente y es lo que venían hablando con el tema de la formación de los chicos. Quería saber un poco ese proceso que explicaron ustedes, en cuánto se puede llevar a cabo en Uruguay y en Chile respectivamente. Hablando un poco acá de Argentina, hace unos años atrás, mucho del tema de las inferiores, de los juveniles, no se tenía en cuenta. Capaz el campeonato del mundo fue un punto de inflexión y los mencionan todos, pero sacando eso, quiero saber un poco cuánto tiempo puede llevar a esto y para que tanto Uruguay o Chile escale un escalón más a esto de ser una de las potencias a nivel Latinoamérica. ¿Empezás vos o empiezo yo, Vicente? Bueno, no, a ver, es difícil, por lo menos 15 años, agarrar uno de 6 y llevarlo a 20. Pero bueno, no podemos esperar ese tiempo. Por eso el trabajo que nosotros tenemos ideado, no sé, Diego, si vos coincidís, es el de empalme. O sea, vamos para abajo porque Conmebol nos va llevando para abajo, con la sub-17 y si por ahí te mete la sub-15, pero tenemos que sembrar desde los 6 años para arriba. La facilidad que tenemos, que podemos trabajar con el fútbol. El chico va a jugar al fútbol seguro, va a jugar en la calle, va a jugar en una cancha, ojalá que sea en una cancha chica y no lo pongan en una cancha de 100 metros a un chico de 8 años que no tiene la menor idea ni mental,
ni físico motor puede hacer un gesto de patear una pelota de 50 metros, pero ahí se va a ir formando. Si podemos tener profesores capacitados que mejoren esa formación, tendremos una pecera más grande, digamos, donde ir a buscar los pescaditos después. Pero necesitamos que el chico empiece temprano y tenga una formación correcta. Sí, Matías, yo creo que va un poco por ahí, como decía hoy, ir desandando la escalera e ir construyéndola desde abajo. Vicente es un idealista porque dijo 15 años, eso sería súper ideal. Pero más allá de eso, creo que cada país un poco tiene su cultura y tiene las realidades. Me parece que a veces decimos, bueno, vamos a copiar el modelo de, y Chile no es igual a Uruguay. Y Argentina no es igual a Uruguay, y ni siquiera Paraguay, que creo que se parece más, son iguales. Entonces todos tienen realidades distintas. Lo que acá se juega baby fútbol, lo que acá se llama baby fútbol, que no es el baby fútbol de ustedes, Matías, de Argentina, es algo que a nosotros como fútbol sala nos complica bastante, porque empiezan a jugar chicos en canchas más grandes de las adecuadas, con mayor número de jugadores que tienen más interacción no, más capacidad de interacción de cantidad, y eso quiere decir menos interacción en la práctica, lo cual nos dificulta, pero tienen una competencia brutal. Entonces creo que cada país tiene que ir buscando su camino. Acá en esto que te decía de desarrollo, voy a hacer un poco, me la voy a jugar un poco, pero yo espero que de algún modo, para mí es muy importante, no que haya un campeonato sub-8, para mí es importante que los sub-8 jueguen y que tengan varias chances para jugar, no necesariamente con un campeonato. Yo no creo que tenga que haber un campeón uruguayo sub-8. Eso como docente de educación física me parece que no es necesario. Sí me parece que es necesario que haya muchos partidos que puedan jugar, que puedan encontrarse, como dijo Vicente, que puedan jugar en la cancha, que jueguen de A3, que jueguen de A4, lo que sea. Y después sí, capaz que a partir de los sub-15 que haya algunos torneos, porque como para empezar a vivenciar lo que es una competencia, pero estamos también trabajando chicos muy maleables en edades difíciles como la adolescencia, donde les queremos poner el éxito o el fracaso, si son buenos o son malos, o sea, es bastante complejo. De todos modos, para terminar ahí, Camilo creo que era la pregunta, yo espero tener la idea que tenemos en la cabeza con el Departamento de Desarrollo, en 6 años tener algo interesante armado. Argentina hizo un camino muy distinto, creo, a los demás, en el sentido que Brasil, dejémoslo de lado, porque juega desde fútbol de salón, de chiquitos, y todo nace de ahí. Argentina hizo un camino distinto al de Brasil y los resultados que está obteniendo son excelentes, pero Argentina también agarró un grupo, estaba Luciano por ahí, no sé si sigue, se fue, pero agarró un grupo de esa camada de Luciano, de Marcelo Jiménez, de Planas, no me quiero olvidar de nadie, pero un montón de jugadores y los puso en el exterior a jugar, y eso los hizo crecer un montón, y ahora terminó de armar la escalera de una manera brutal en el sentido positivo, que les está llevando a hacer otro camino. Pero digo, creo que la Argentina que salió campeona del mundo no salió de la escalera esa, salió de otro tipo de trabajo muy, pero muy bueno. Vicente también debe saberlo eso tanto o mejor que yo. Sí, Argentina, Camilo, déjame que le complete la idea a Diego. Argentina lo que hizo muy bien fue de entrada generar todas las divisiones menores. Entonces, eso después llevó 30 años, ¿eh? Así que bueno, pero es para hablarlo largo y en otro momento. No, yo más que nada para decir que todos hacemos caminos distintos, porque todos tenemos una realidad distinta. La de Bolivia es distinta, la de Ecuador es distinta, la de Colombia es distinta, y siempre tratamos de ver cuál fue el modelo exitoso. Para mí, si en Uruguay hago el modelo de Argentina, fracaso. Seguramente. Perfecto, Diego, muchas gracias por toda la amabilidad en contestar las preguntas de nuestros espectadores, muchos espectadores de todas partes de Chile y también del mundo. Para finalizar, te dejo con Vicente, que va a dar unas palabras, y al final nuestro director de Desarrollo Técnico de la ANFP Federación, Alberto Ramírez, va a finalizar el curso de hoy, la primera sesión del curso digital de futsal.
Bueno, Diego, solo decirte que ha habido gente, me sorprendió gratamente la cantidad de gente de nuestro país, de Chile, de todo Chile, ¿eh? De todo Chile, no es, ha sido del norte y del sur. Eso ha sido muy importante para nosotros seguramente. Y te digo que ha habido de toda América, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, en fin, los que me voy acordando que voy viendo acá, de Estados Unidos, nuestro amigo Kate. Así que solo agradecerte, Diego. Te dejo con Luis para que te dé la despedida. Sí, yo estuve viendo la gente que estaba incluida, Diego, y como dicen, de Río Colorado al sur. Hay gente de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, Salvador, bueno, de toda América, realmente gente de toda América, y como dice Vicente, y es lo que me alegra muchísimo, de todo Chile. Y también me alegra mucho de todo Chile y como profesores de educación física y de colegio. Eso me alegra muchísimo, porque ahí es donde queremos sembrar nuestra semilla, ahí es donde queremos que ellos puedan formar, empezar a formar a nuestros jugadores. Eso es para nosotros es fundamental. Yo digo, ustedes hablaban de años, pero yo digo, y tú mencionabas que un niño a los 7 años tiene que empezar a jugar. Efectivamente, a los 7 años. Pero ya un jugador maduro debía estar a los 19, 20 años. Por lo tanto, son 12, 14 años de trabajo. Ese es más o menos el cálculo que yo hago. Diego, querido, muchas gracias. Interesantísima tu charla. Interesantísimo lo que hemos escuchado de ti. Te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de poder escucharte y te agradezco que te hayas dado todo el tiempo que le diste a nuestros participantes en responder sus preguntas. Así que nos dimos una hora, teníamos presupuestado una hora. Estuvimos más de 1 hora y cuarto escuchándote atentamente. Así que muchas gracias, Diego, muy amable por estar con nosotros y invitarlo a todo el resto. El próximo jueves a las 19 horas estaremos con el profesor Carlos Quirós de Costa Rica, escuchando al profesor Quirós. Así que dejarlos a todos invitados para el próximo jueves. Muchas gracias, Diego, muy amable, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego a todos. Para mí fue un placer, gracias Camilo, gracias Vicente, gracias Luis, gracias a toda la federación. Siempre es un placer estar compartiendo esto que amamos, que tenemos tanta pasión por llevarlo a cabo, así que bueno, cuenten conmigo para cuando sea. Así hoy 200 personas, espectacular, pero así sean 5 con una gran pasión y que tengamos ganas de partir e intercambiar, me parece fenomenal y yo la paso 10 puntos haciendo esto que me encanta. Gracias de vuelta, el agradecido soy yo. Chao, buenas noches a todos. Chao, gracias.